Vamos a Juan capítulo 1 y versículo 3. A veces el cerebro lo engaña a uno. Va diciéndome más cosas, van a más velocidad que mi lengua. Entonces me quedé trabado. Juan capítulo 1, versículo 3. Es la primera obra que vamos a ver, que es la obra pasada de Cristo. Para poder entender el cristianismo en Cristo, vamos a entender las obras que Él ha hecho. Juan capítulo 1, versículo 3. Todas, entiéndase que todas son todas. No hace excepción de nada. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El primer versículo en la Biblia, allá en Génesis, nos dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué declaración tan profunda es esta que encontramos en Génesis 1:1? Si usted en esta mañana, y también los que nos ven por el canal, creen en esta verdad, estamos bien. Pero si usted y yo no creemos en Cristo, que Él fue junto con su Padre y el Espíritu Santo, que crearon todo lo existente, entonces no creerás en el resto del libro. Y no puedes creer en el resto del libro, porque si no tienes la capacidad de entender que en el principio creó Dios todo, no puedes entender la Biblia completa. Como algunos que dicen que es que la creación se hizo por una explosión, que otro por esporas, que por el Kabum y por todo un montón de teorías. Tienes que creer que el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dice el versículo 3 de Juan: por Él fueron hechas, por Él, entiéndase Él, Cristo, fueron hechas todas las cosas. Colosenses capítulo 1, versículo 16. Colosenses 1, 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Porque en Él, pueden, si usted subraya su Biblia o si tiene anotaciones con un pilot ahí, con una plumita, en ese Él, póngale entre paréntesis Jesucristo. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo fue creado por Cristo y para Cristo. El atributo moral más destacado de Dios es la santidad. Si consideramos todo lo que Dios creó, en el primer capítulo de Génesis, solo el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Eso significa que el hombre es moral. El hombre y la mujer fueron creados por Dios, por lo tanto, tenemos el atributo que el resto de lo existente en el planeta no tiene. El ser humano es moral. El hombre es un agente libre y moral. Usted tiene su libre albedrío y puede tomar sus decisiones de hacer o no hacer bien o hacer mal, de quedarse sentado ahí donde está ahorita o quedarse durmiendo en la casa. Usted es un ser moral y libre. En cambio, las montañas, los ríos, los elefantes, los perritos, los gatos, los planetas no son morales y no pueden tener comunión con el Creador. Ningún animalito que conozcamos y que sean nuestras mascotas pueden tener comunión con el Creador. No son morales. Solo usted y yo somos morales. Por lo tanto, tenemos un alma, una conciencia a la que le debemos dar cuentas al Señor. Si mi perrita falleció, ya falleció.
Ahí quedó. Sus huesos y serán polvo donde le haya enterrado. Pero usted y yo seremos polvo este estuche, pero hay un alma dentro de nosotros que tiene que decidirlos ahora en vida. O va a un Señor por la eternidad o va a condenación eterna. No tiene otro más. O decide la condenación o decide la vida eterna. Solo el hombre puede tener una relación significativa con Dios. Pero el hombre pecó. Y por el hombre pecar, entonces pasamos a la segunda obra del pasado, que es la redención. Él creó la humanidad, creó todo, pero también nos dio la puerta para regresar a Cristo, que es la redención. Efesios capítulo 1, versículo 7. Efesios 1, 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. El hombre, usted y yo, por haber pecado, necesitamos un redentor. Dios ha provisto de ese redentor para usted y para mí. Nuestro redentor se llama Jesucristo. El Dios de la creación es también el Dios de la redención. Vean qué maravilla. No solo se preocupó por hacer el universo, las galaxias conocidas y aún las no conocidas, sino que también proveyó redención para usted y para mí. ¿Para qué? Para que tengamos vida eterna. La creación y la redención son las obras pasadas de Cristo. Pero ¿qué es redención? Por si no lo entendemos. Redención es una palabra en griego que se llama lutrosis, que significa comprado, el pago de un precio, desatar o liberar. En el Nuevo Testamento también encontramos en el griego dos términos más, agorazo y exagorazo. ¿Qué es eso? El pago de un precio, desatar o liberar. Eso es lo que significa en español. Palabras tan raras. El precio de nuestra redención fue la sangre de Cristo. Por su sangre tenemos redención, hermanos y hermanas. Primera de Pedro, vamos allá. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Primera de Pedro 1, 18 y 19. Antes de llegar a Apocalipsis, ahí retroceden unas páginas y llegan a 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Se dice que una chiquita de 10 años que quedó ciega por una mala praxis, escribió unos himnos maravillosos. Ella se llama Fanny Crosby, se llamó Fanny Crosby, y ella escribió un hermoso himno. Algunas de las letras dice así: redimido, cómo me encanta proclamarlo, redimido por la sangre del Cordero, redimido por su infinita misericordia, su Hijo, y por siempre lo soy. Es un extracto de un himno que escribió Fanny Crosby, que quedó ciega a los 10 años. Unos 2000 años antes que Fanny Crosby escribiera eso, el apóstol Juan registró la letra de un cántico que se cantó en el cielo alrededor del trono de Dios. Apocalipsis capítulo 4, versículo 11. Apocalipsis 4, 11. Encontramos la letra de un himno o un canto que se cantó alrededor del trono de Dios. Dice 4:11: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Aquí se alaba y se adora a Jesucristo como creador.
Pero aún hay más. Capítulo 5, versículo 9 de Apocalipsis. 5:9. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Se dan cuenta que no está hablando de la gente de Occidente. Están hablando de todo linaje, lengua, pueblo y nación. La salvación es para toda la humanidad, sea oriente o sea occidente. No hace excepción de personas. Amén. En Apocalipsis, entonces, encontramos cómo se adora al Señor como Redentor y como Cordero. Se cuenta una historia por ahí de un niño que construyó un juguete, un pequeño velero. Un día lo ató a una cuerda y lo puso en un laguito. Con el viento que estaba haciendo, la cuerda se rompió y el velero se alejó a la deriva. El barquito se fue y el barco se perdió. Más tarde, el niño, mientras pasaba por una casa de empeños, vio su barco en la vitrina. Lo reconoció. ¿Por qué creen que reconoció al barquito que estaba en la vitrina? Porque lo hizo. Por eso fue que lo reconoció. Entonces el niño, muy contento, se metió a la casa de empeño y le dijo al señor: ese barco es mío, quiero llevármelo. Y el señor le dice: sí, pero páguelo. ¿Cómo páguelo? Si el barco es mío. No, el barco es mío. El vendedor lo tenía en su vitrina, era el vendedor. Si el niño quería su barco, tenía que pagar un precio por él para que regresara a él. Entonces el niño se fue para su casa, quebró el chanchito, sacó la plata y se fue de nuevo para la casa de empeño. Y el niño hizo tal como le pidió el Señor. Pagó el precio y el barco era nuevamente suyo. Jesús te hizo a ti y me hizo a mí. Nos redimió y pagó el precio por una sola razón: para que usted y yo volvamos a Él. ¿Se entiende esto? ¿Se entiende? Fuimos comprados por un precio y no nos pertenecemos a nosotros mismos. Podemos ser barquitos a la deriva, pero viene Cristo con su sangre y nos compra para que volvamos y ya no estemos a la deriva, sino que todas nuestras acciones sean fundamentadas en esa redención por ese precio que Él pagó en este lugar. Obra actual. Ya esas son las dos cositas que vamos a ver de la obra pasada. La obra actual. ¿Qué está haciendo Cristo en este momento? Ya los que hemos recibido a Cristo hemos reconocido su muerte, su sepultura, resurrección y ascensión. Pero entonces, ¿ahora qué hacemos los cristianos? Esperar, porque el Señor en este momento, ¿qué es lo que está haciendo en obra presente? Está haciendo nuestras moradas. Y además está preparándome mi morada interna, Gálatas 2:20. Pero ese Gálatas 2:20 depende mucho de ti y de mí. Gálatas 2:20, posiblemente algunos se lo saben de memoria. Pero si se lo saben de memoria y la práctica está lejos, la mucha letra mata. Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La presencia de Jesucristo en la vida del creyente es la dinámica de la vida cristiana. Subraye las palabras en Gálatas 2:20, ahí donde dice: Cristo vive en mí.
Ese fue el gran testimonio del apóstol Pablo. ¿Qué es lo que sucede con muchas iglesias? Y quedémonos en la nuestra. ¿Qué es lo que está pasando con los hermanos dormidos? Los hermanos dormidos, lo que está pasando es que están pasando por un tiempo de ignorancia. Están ignorando cosas. Romanos capítulo 11, versículo 25. Romanos 11, 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Dice Pablo en Romanos, no queremos que ignoren este misterio. ¿Cuál es este misterio? El misterio que está en este lugar. Si usted no escudriña la palabra del Señor, como desayuna, como almuerza, como cena, como duerme, o sea que es algo que hace todos los días, usted está ignorando el misterio y lo está ignorando a voluntad propia. Él no quiere que ignoremos. El Señor no quiere que ignoremos las palabras que están en este maravilloso libro. Colosenses capítulo 2, versículo 6. Colosenses 2, 6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, ¿qué dice el versículo 6? Por tanto, de la manera que habéis recibido a Jesucristo, andad en Él. Si ya usted y yo recibimos a Cristo como Salvador personal, lo que nos queda de ahí en adelante es caminar en Él. Si no estamos haciendo eso, entonces ¿a cuál Cristo recibiste? Si tu vida diaria es ver a las personas por encima del hombro, o ni siquiera ver a quien estás pisoteando, no estás andando en Cristo. ¿Cómo recibiste a Cristo? Por fe. ¿Cómo debes de andar? Por fe. Entonces, resumen, lo recibiste por fe y vives por fe. Eso es lo que hace un cristiano. Lo recibiste por fe y ahora es de caminar por fe. ¿Por qué por fe? Porque la fe es la certeza de aquello que se espera, de aquello que no se ve. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Cada uno de ustedes está en esta mañana en este lugar porque está con la esperanza puesta en Cristo de que si Él en este momento, al ser las 10:40, viene el Señor, este lugar queda vacío. Esa es la esperanza de los que estamos aquí adentro. Un montón de ropas tiradas porque todos estamos listos para ir a la presencia del Señor. ¿Sí? Voy a creer que falta de café. Tenemos que estar seguros de nuestra salvación. Tenemos que estar seguros de nuestra esperanza, de que si el Señor a este minuto llega, se acabó. Todo dolor y tristeza, toda ansiedad y depresión, se acabó, porque este lugar quedó vacío. Pero ¿qué con aquellos que no tienen esa esperanza y que están ahí sentados? El Señor vino y solamente vio un montón de ropa que quedó, y usted se quedó viendo la ropa de los demás que desaparecieron. Que usted no sea ese caso, que se queda viendo donde todos desaparecen y usted sigue sentado ahí. Porque hoy es el día de salvación. La vida de Cristo está en funcionamiento en nuestras vidas cuando vivimos por fe en Él. Somos templo del Espíritu Santo. Somos templo. Así como este es un templo en el que entramos y nos sentamos, el Señor Jesucristo, a través del Espíritu Santo, entra a tu vida y se sienta a ver lo que pasa y las decisiones que tomas. Porque eres un templo. Eres un templo si ya recibiste a Cristo. Si no lo has recibido, aún no eres un templo.
Eres una casa vacía, llena de telas de araña y cosas tenebrosas. Pero si ya estás en Cristo, eres una casa brillante, lista cada día para confiar en el camino del Señor. La vida cristiana no se vive esforzándonos, porque no lo vamos a lograr, sino que cada día debemos de confiar en el Cristo que mora en nosotros. Entonces ahí vamos a dejar de esforzarnos. Usted no tiene que esforzarse por ser cristiano. Usted solo tiene que confiar y creer en Cristo para caminar cada día. Filipenses 1:11. Filipenses 1:11. Él está obrando actualmente en la vida de cada uno de los que somos creyentes. Y Pablo lo resume en Filipenses 1:11 primero y luego vamos al 1:21. 1:11. Llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Para eso hemos sido llamados, para alabar y glorificar a nuestro Dios. Y además, 1:21. ¿Usted en este momento puede decir 1:21 con toda confianza? Lo puede decir, no solo recitarlo. ¿Estamos listos, Beto? Sí. Amén. 1:21, ¿qué dice? 1:21. Porque para mí el vivir es Cristo. O sea, cuando ya yo vengo a Cristo, desaparece el terror de la muerte, el miedo de la muerte. El Señor está con nosotros desde ese momento. ¿Te diagnosticaron algo maligno? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Vamos a sufrir dolores en este estuche, sí. Pero para mí el vivir es Cristo. Y cualquier enfermedad es ganancia. ¿Por qué es ganancia cualquier enfermedad? Porque me va a aferrar más a mi Señor Jesucristo. Pero si usted no sigue siendo ignorante en el misterio de la palabra de Dios y no le estudia, va a sentir mucho miedo, va a sentir terror, porque no sabe en el siguiente minuto qué va a pasar. Esa es la obra presente. Y Él también, además de estar creándonos como morada interna, Él está haciendo otra cosa preciosa. Romanos capítulo 8, versículo 33. Romanos 8, 33. ¿Qué es la otra cosa presente que está haciendo Jesucristo hoy? Está intercediendo por usted y por mí. Romanos 8, 33 y 34. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Cristo hoy está intercediendo por usted y está intercediendo por mí. ¿Pero qué significa interceder? La palabra interceder simplemente es mediar, ser un mediador. Y Él está como sumo sacerdote mediando ante el Padre por cada uno de nosotros. Hebreos capítulo 7, versículo 25. Hebreos 7, 25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Qué hermosa palabra. Hebreos capítulo 7, versículo 25. Por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. ¿Y quién es Él? A Jesucristo. Viviendo siempre para interceder por ellos. Él también es nuestro abogado, nuestro defensor en la corte del cielo. Preste atención a 1 Juan, capítulo 2, versículo 1. 1 Juan,
muy pegadito a Apocalipsis. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. No solo tenemos un mediador, también tenemos un abogado que va a estar en la corte del cielo. Primera de Juan 2, versículos 1 y 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Abogado tenemos. Apocalipsis capítulo 12, versículo 10. Apocalipsis 12, 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿Se dan cuenta cómo ya se formó la corte? Hay un abogado y un fiscal acusador. ¿Entendemos la idea? Satanás es el acusador de cada uno de los hermanos en Cristo. En otras palabras, si lo vemos en una corte, Satanás es el fiscal, el que presenta los cargos contra los elegidos de Dios. El cristiano que ha pecado es el acusado en la corte del cielo. Satanás se presenta ante el juez y dice: este miserable que está aquí ha pecado y ha quebrantado tu ley. La paga del pecado, por lo tanto, y él viene y le recuerda a Dios. Por tanto, la paga del pecado es muerte. Romanos 6, 23. La paga del pecado es muerte. Y por lo tanto, Señor Dios, le dice a Satanás, él merece morir. Primera Juan, capítulo 2, versículo 1. Entonces, ¿qué es lo que dice? Tenemos abogado. ¿Qué mejor abogado de quien usted entregó su vida? Y lo confió completamente, porque eso es lo que se hace con un abogado. Se entrega nuestra vida para que nos saque de la torta. Cristo es nuestro abogado y Él responde: calma, calma, señor Satanás. Yo morí en su lugar. Yo fui la propiciación. Yo fui el sacrificio expiatorio por sus pecados. Yo pagué la pena, así que el caso queda desestimado. Fuera de aquí. Y semejante puntapié, allá fue a parar. Pero hermanos y hermanas, todos los días Satanás está acusándonos. Cuidado si tiene cola usted que le majen. ¿Qué significa eso? Los viejitos y mis abuelos decían: cuidado con la cola que le majen. Es porque usted no está metido aquí. Cuidado si las acusaciones del acusador son reales y usted no está haciendo nada por liberarse de ellas. Pensemos y reflexionemos en esta mañana en estas cosas que hemos visto, en la obra pasada y en la obra presente. Vamos a tomar un tiempo la otra semana para ver la obra futura. Pero si estamos bien con estas dos hasta la presente, vamos bien entonces, vamos por buen camino. Porque entender lo que ya Dios hizo en el pasado, que fue morir aquí, en el presente, saber que Él está intercediendo por nosotros y que además es nuestro abogado ante el acusador, y si eso lo tenemos claro, vamos bien en la doctrina de Cristo, vamos bien, porque significa que seguimos confiando en alguien verdadero, no en un programa ni en un espectáculo,
ningún show de luces que se hacen en los escenarios, sino que creemos en un Señor soberano, humilde, divino y que además fue humano, igual que nosotros. Si eso es así, pongámonos en pie y oramos. Gracias, Señor, por este mensaje. Gracias porque todo lo que haces por cada uno de nosotros día con día. Gracias, Señor, porque podemos descargar nuestras cargas, nuestras ansiedades, nuestro yugo en ti, Señor. Gracias, Señor, porque nuestra vida cambia cuando decidimos recibirte como Salvador y como Señor. Gracias, Señor, por esto. Bendice el tiempo de compartir entre hermanos. Bendice los alimentos que sean para cada bien de cada uno de nosotros. Te alabamos y glorificamos en tu bello nombre. Amén y amén.